con ustedes. Supongo que la mayoría son ingenieros. ¿Me comentas? Ya, ok. Bien, entonces, si no, no te escucho. Dime. Sí, sí, discúlpeme. Primero para saber con quién estoy hablando. ¿Son todos estudiantes de la UTEC? ¿Hay mezcla de estudiantes? Cuéntame un poquito. Sí, yo en particular soy ingeniero mecatrónico. Hay algunos que son ingenieros ambientales aquí presentes y otros ingenieros electrónicos. Ah, ya, perfecto. Lo que estamos haciendo también es poder combinar esas carreras y tratar de hacer un match entre la tecnología y la parte ambiental para así crear nuevos proyectos, nuevas investigaciones mucho más complejas y que puedan ayudar al océano en este caso. Ya, perfecto. A ver, dame un ratito que justo hay un tema que creo podría funcionar. Ya. Este de acá es. A ver, un cinquito, que estoy poniendo acá una. Ya estamos. Bien, ahora sí. Voy a cerrar acá. Ya. Bien, muchas gracias por haberme invitado, conversar un poquito con ustedes. Primero les voy a contar un poco cuál es mi trabajo, qué es lo que hacemos en aguas superficiales y qué es lo que nos está faltando como país investigar y conocer, ¿no? Entonces, y para eso, pues justamente se necesita la tecnología que no sea destructiva, como ya vamos a ver un poquito más adelante. Así que vamos a ver un poco qué es el mar, qué características tiene nuestro mar, qué bichitos estamos estudiando, cómo se hace, y finalmente, qué es lo que nos está faltando, cuál es el nuevo reto para ir a otras fronteras de investigación en el país. Voy a compartir pantalla, ¿ok? ¿Se ve bien? ¿Me confirmo? Sí, Ya. perfecto. Muy bien. Bien. Bueno, como les comentaba, pues vamos a ver un poco cómo es nuestro mar, ¿no? Esta es una imagen de satélite de Sudamérica. No se ve tanto las montañas que están sobre el agua como las que están debajo del agua. Pero no solamente tenemos montañas, por ejemplo, esta es la famosa cordillera de Nazca, ¿no? Tiene montes muy altos en mar abierto. Las 200 millas de Perú más o menos son acá, entonces tenemos este pedacito de aquí, de la cordillera de Nazca dentro del mar territorial. Acá también tenemos otras pequeñas cordilleras, crestas, pero algo que llama mucho la atención es esta fosa muy profunda que hay a lo largo de toda la costa, debajo del litoral de Sudamérica, ¿no? Esta es la famosa fosa peruano-chilena, que se forma en el lugar donde la placa de Nazca choca con la placa continental. Recordemos, esta parte verde, amarilla es lo que está fuera del agua, lo que está en celeste está debajo del agua más o menos 200 metros por debajo de la superficie, ¿ok? Y estas planicies azules están entre 3.000 y 4.000 metros de profundidad, ¿no? 3.000 en general, ¿ok? Entonces, esta placa que está entre 3 hacia 4.000 metros de profundidad, choca con esta placa continental que obviamente está en superficie y la va empujando. Ese empuje que se genera donde chocan las dos placas arruga, literalmente arruga la tierra, arruga las rocas, el continente, y se forma la cordillera de los Andes, ¿ok? Pero en este borde, donde chocan las dos placas, se hace como una grieta,
muy profunda, que en el Perú llega a poco más de 6.000 metros de profundidad. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos a grandes rasgos. Aguas costeras, aguas poco profundas, hasta 200 metros, y justo en el borde de los 200 metros es donde ya se profundiza hacia la gran fosa peruano-chilena, ¿no? Fuera de eso tenemos las planicies y sus cordilleras de la placa de Nazca. Si nosotros vamos, nos acercamos a Perú, vemos que tiene una característica muy peculiar. Este es el Ecuador. Aquí está el 0 grados, es decir, la línea ecuatorial, el lugar más cálido del planeta por ser el que en cierto momento está más cerca al Sol, se encuentra a muy pocos kilómetros del norte peruano, ¿no? Incluso aquí la puntita casi choca con los 0 grados, aunque no llega, ¿ok? Entonces, estamos en un país considerado tropical, ¿ok? Si nosotros nos vamos directo de aquí al otro lado del Océano Pacífico, vamos a llegar a las islas de Indonesia, que es un mar súper tropical, caliente, todas las islas llenas de bosques, etc. Pero ¿qué es lo que encontramos en la costa peruana? Que tenemos una costa desértica, fría. Este invierno, por ejemplo, nos está dando con todo, con el frío, y esto se debe a que tenemos un mar bastante frío. ¿Por qué aquí es frío y al otro lado del Pacífico es uno de los mares más calientes del mundo? Pues porque en la zona sur de Sudamérica, frente al sur de Chile, tenemos un área de alta presión atmosférica, un lugar donde baja viento, aire que ha venido caliente desde el Ecuador, y al aproximarse hacia la Antártida se enfría y baja con gran fuerza como un tirabuzón en un punto específico, genera una gran presión atmosférica ahí, y esa presión o esa bajada incluso del viento genera vientos a nivel de superficie del mar muy fuertes, que son llamados los vientos alisios, que vienen desde el sur de Chile hasta Perú, hasta la zona ecuatorial donde ya se desvía. ¿Okay? Esos vientos muy intensos que vienen de sur a norte empujan corrientes marinas que también son frías, ¿no? La famosa corriente del Perú, también llamada corriente de Humboldt. Pero no solamente es una corriente que se mueve de sur a norte, sino que va girando, va generando como un tirabuzón en el transcurso de este movimiento por acción de la rotación de la Tierra. ¿Okay? Ustedes pongan sobre un mantel un lapicero, y cuando ustedes jalan el mantel, el lapicero rueda, ¿no? Esa es una fuerza de inercia que se genera, muy parecida a la que genera la Tierra al girar alrededor del Sol, o sobre su mismo eje, hace que el agua también tenga un movimiento, en este caso hacia el oeste, lo que hace un tirabuzón que lleva aguas profundas, aguas que están sobre el fondo marino, que está además lleno de nutrientes, y estas aguas profundas van hacia la superficie, y es lo que vemos acá en colores rosados. Cuanto más clarito el rosado, más fría el agua. ¿Okay? Entonces, este es efecto justamente del tirabuzón de la corriente moviéndose hacia el norte, pero sacando aguas profundas hacia la superficie. Un proceso que se llama los afloramientos de aguas profundas. ¿Okay? Entonces, eso es lo que hace que nuestro mar sea frío. Vienen aguas frías desde el sur con la corriente, pero también hay aguas muy frías de profundidad que están llegando a la superficie, ¿no? Ahora, tenemos un mar frío, pero también eso tiene una ventaja, que estas aguas profundas, al llegar a la superficie cargadas de nutrientes, hacen que nuestro mar sea un caldo de cultivo de gran cantidad de fitoplancton, la parte vegetal del plancton. Recordemos que el plancton son todos los organismos que viven en la columna de agua, muy cerca de la superficie,
pero que son tan pequeños o tienen tan poca fuerza que no pueden luchar contra la corriente y son llevadas por la corriente, viven siempre a la deriva, ¿no? Esos son los organismos planctónicos. La gran mayoría de organismos planctónicos son microscópicos, pero hay algunos tan grandes como por ejemplo las medusas, ¿no? Las medusas tienen un movimiento para mantenerse a flote, más no pueden ir contra la corriente o huirse a donde ellas quieren, sino que son llevadas por la corriente, por eso son consideradas también organismos del plancton, ¿ok? Entonces en el Perú tenemos un mar con muchos afloramientos de nutrientes, que generan gran productividad, gran abundancia de plancton, y esa abundancia de plancton es alimento para una gran densidad de organismos, pero solo en la parte del mar frío del Perú. Si nosotros vemos cuál es la parte del mar frío del Perú, en realidad pues casi todo el mar está frío, casi todo el litoral es frío, excepto en el norte de Piura y en Tumbes, donde tenemos aguas tropicales que vienen desde el sur. ¿Okay? Entonces, con esto ya estamos viendo que hay dos grandes regiones ecológicas en el mar peruano. El mar frío del mar peruano y el mar tropical del norte del Perú. ¿Okay? Esto es más o menos lo que nosotros tenemos. La corriente peruana, la corriente de Humboldt, que viene desde la mitad de Chile, y al llegar a Punta Illescas se desvía, ¿no? Y la corriente llamada localmente corriente del Niño, pero en realidad es la corriente surecuatorial, que viene desde Colombia, a través de todo Chile, de todo Ecuador, es una corriente inversa que viene del norte hacia el sur, y a la altura de Cabo Blanco se desvía, ¿ok? Esta zona también es sumamente importante, es una zona de mezcla que vamos a verla un poquito más adelante. Aquí estamos viéndola ya más de cerca, ¿no? Tenemos la corriente del Perú y la corriente ecuatorial del sur, ¿no? Esta se desvía en esta punta de acá y se va hacia el Pacífico, al igual que la corriente del Perú, que también en la península de Illescas se desvía y se va hacia el Pacífico. Estas corrientes se mezclan y se van calentando y se van por otro lado, que es otra historia. En realidad, cada una de las diapositivas que les estoy enseñando ahora podría ser toda una clase completa sobre el tema, pero estamos viendo un poquito de cada cosa para entender qué es el mar peruano, qué tan peculiar es su biodiversidad y qué es lo que nos falta por hacer. ¿Ok? Bien, entonces en esta zona, entre las aguas cálidas y frías, tenemos una zona de transición. En ecología, este lugar donde dos ecosistemas se juntan, también es llamado ecotono, ¿no? ¿Qué es un ecotono? O un área de transición, el lugar donde dos ecosistemas se juntan y por tanto se espera encontrar en este lugar tanto especies de aguas cálidas o de aguas frías. Hay una mezcla de especies, porque estas aguas a ratos son cálidas, a ratos son frías, constantemente se están mezclando ahí las corrientes, ¿no? Y lo que también ocurre, y lo hemos demostrado en las investigaciones en esta área, que también existen especies endémicas del lugar. ¿Qué es una especie endémica? Una especie que vive restringida a un área geográfica determinada por las características peculiares ambientales que ésta tiene, ¿no? Entonces, una especie endémica del área de transición quiere decir que no la vamos a encontrar ni en la parte cálida ni en la parte fría. Solamente vive en esta zona de mezcla, ¿ok? Si alguien tiene, por favor, alguna pregunta, prende su micro y me interrumpe, ¿ya? Porque eso de dejar las preguntas al final, pues a veces uno ya se olvida o ya le da roche, hay algunos incluso que ya no llegan ni al final de la charla, entonces mejor vayan preguntando de ahorita, ¿ya? Bien, ahora, otro aspecto importante también es la profundidad del mar. ¿A qué profundidad está el suelo del mar? Porque nosotros pues tenemos la idea, nos paramos en la playa y decimos, oh, qué inmenso que es el mar, ¿no? Entonces uno piensa pues que el plastiquito que botaste o el desagüe que sale por ahí o lo que hagan los pescadores no va a tener mayor impacto porque el mar es inmenso, ¿no? Pero no es tal como nosotros lo podemos percibir desde la playa, desde la orilla.
los organismos que viven en el mar están restringidos a un cierto hábitat peculiar. O sea, si nosotros encontramos en la playa pejerreyes, no quiere decir pues que en todo el océano van a haber pejerreyes. Es más, los pejerreyes están restringidos a una pequeña línea de la costa, que no es muy profunda, donde hay el tipo de plancton y temperatura y oxígeno que ellos requieren, ¿no? La gran mayoría de especies que nosotros comemos dentro de nuestra gastronomía, los peces, los mariscos, etcétera, vienen de una pequeña franja litoral que no supera los 50 metros de profundidad, ¿no? En este mapa podemos ver que hay una línea azul que va a lo largo de toda la costa y el lugar donde está muy pegadito, incluso desaparece, ¿no? En esa línea vive casi todo lo que nosotros comemos, ¿no? Sobre todo, pues, peces, mariscos, comunes de encontrar en los mercados, ¿no? ¿Y por qué? Esta es una zona que tiene características importantes. Al ser una zona no tan profunda, la luz solar penetra hasta estos 50 metros de profundidad, ¿ok? ¿Cuál es la ventaja de tener un ambiente acuático con mucha luz? Que es posible la fotosíntesis, ¿ok? Entonces, ya hemos hablado de que hay una parte de vegetales que forman parte del plancton, y eso están en toda la superficie del mar, hasta en aguas abiertas, ¿no? Muy lejos de la costa, obviamente con especies diferentes, pero hay estos microorganismos del plancton, pero en aguas costeras, sobre el fondo, sobre las rocas, también crecen praderas de algas, ¿no? Una gran cantidad, una diversidad muy grande de algas, pero también praderas o lugares con muchísimas algas, con algas que pueden llegar incluso a tener varios metros de altura, ¿no? Entonces, si nosotros imaginamos que por debajo de los 50 metros ya no hay algas, entonces vamos a encontrar rocas o fondo arenoso o de fango, etcétera, que está sin vegetación, ¿no? Es como si nosotros estuviéramos sobre tierra y vemos fondos que o suelos que son pampas de arena o de tierra, y los comparamos con un bosque tropical. Un ratito, Joaquín, ¿no? Entonces, este bosque tropical que con los árboles, etcétera, es un lugar donde va a haber mucho más organismos, más animalitos, que en un área donde no hay vegetación grande, ¿no? Bajo el agua ocurre lo mismo. En aguas poco profundas vamos a tener una gran cantidad de algas que, recordemos, los vegetales son la base de la alimentación de cualquier ecosistema, ¿ok? O sea, hay herbívoros comiéndose a los vegetales y hay carnívoros comiéndose a esos herbívoros y otros carnívoros comiéndose pues a todos, ¿no? Así que en esta franja es donde vamos a encontrar una gran diversidad de organismos que va a ir desapareciendo con la profundidad. Después continuamos con eso. A ver, Joaquín, te escucho. Sí, buenas noches, especialista Yuri. Una consulta, justo me pareció interesante el tema que mencionó las algas. Quería consultarle con qué frecuencia es posible encontrar una gran comunidad, tal vez en el mismo litoral de Lima, si es que hay mucha la población de algas, macroalgas tal vez. Sí, sí, claro. Mira, macroalgas hay a lo largo de todo el litoral, en realidad del mundo. Entonces, siempre en aguas superficiales, usualmente a no más de 20 metros de profundidad, sobre todo en mares que son turbios como el nuestro por la cantidad de sedimentos y de plancton que hay. En general, todas las costas, incluso en la Antártida, por debajo del agua está lleno de praderas de algas. En algunos lugares más, en algunos lugares menos, dependiendo del oleaje, de la corriente, etc. Porque si hay mucho oleaje, mucha corriente, hay algas que no pueden sobrevivir en esos ambientes, ¿no? Y prefieren otros. O si hay mucho barro y no hay rocas, también. O sea, varía mucho, ¿no? Pero si nosotros vamos o sea, aquí a la Costa Verde, en el momento en que baja la marea, vamos a ver que en la orilla hay algas verdes, hay algas negritas, marrones, ¿no? Etcétera. Nos vamos a Pucusana, que es una bahía muy fácil
meterse con una mascarita, y bajo el agua vamos a encontrar que hay una diversidad de más de 50 especies de algas, ¿no? Aquí nomás muy cerca. Si no vamos a las islas San Lorenzo o a Pucusana, pero detrás de una islita que ahí hay en la playa, pues vamos a encontrar praderas de algas gigantes de más de 10 metros de altura. O sea, en realidad está lleno de algas, ¿no? Lo que falta es que nos metamos al agua. Bien, continuamos. Baja tu mano, Joaquín. Muchas gracias. Listo. Entonces, disculpen. Continuamos acá. Entonces, la línea azul son 50 metros de profundidad. El área roja son los 200 metros de profundidad, que es el talud, el borde del talud continental. Esta aquí es parte de la plataforma continental, es decir, la parte de la placa del continente, o el continente, que está sumergido en el mar. ¿Ok? Porque, o sea, es como quien dice, esta es la verdadera orilla del continente, pero parte de este está debajo del agua. ¿Okay? Cuando uno llega a los 200 metros en general, de aquí ya hay como un acantilado que no para hasta los 5.000 o 6.000 metros de profundidad. Esta segunda línea después de la de 2.000, la parte amarilla, son los 1.000 metros de profundidad, ¿no? Para que tengan idea lo rápido que caen. Son realmente paredes, ¿no? de más de 1.000 metros de caída. ¿Okay? Bien, entonces si nosotros hacemos un corte en el mar, vamos a ver que la diversidad, los organismos que viven a diferentes profundidades son totalmente diferentes, son comunidades biológicas diferentes, ¿no? Primero está el ambiente o el sistema pelágico. ¿Qué significa pelágico? Todos aquellos organismos que viven nadando constantemente en la columna de agua. No les importa el fondo. No comen ni duermen en el fondo. Ellos atrapan plancton o se comen a los pececitos que comen plancton y siempre están nadando, ¿no? Una especie que puede estar muy cerca a la costa, muy abundante en el mar peruano, es la anchoveta. ¿Ok? Por ejemplo, ¿quién se come la anchoveta? Los peces, los bonitos, ¿no? Los bonitos, algunos atunes se comen la anchoveta. Aquí también tenemos el jurel, que come zooplancton, animalitos del plancton, y el machete, que come fitoplancton, ellos filtran microalgas, ¿no? Ellos están nadando en la columna de agua, pero en aguas superficiales. Si nosotros nos profundizamos, seguimos en el sistema pelágico, en la columna de agua, o sea, nos metemos por acá y empezamos a hundirnos en un submarino, sin ver el suelo, vamos a encontrar también otros animalitos que viven en la columna de agua, pero ya muy diferentes, ¿no? Es el ambiente mesopelágico, o sea, de mediana profundidad, que es hasta los 1.000 metros de profundidad, y algunos de ellos, como este de acá, ya tiene linternas, tienen luces para iluminarse en la oscuridad, porque por debajo de los 200 metros ya existe la penumbra absoluta, al menos para nuestros ojos, ¿no? O sea, en el mar más transparente del mundo, a los 200 metros desaparece la luz del sol. Y ya de aquí para abajo, todo es negro perpetuo. ¿Ok? Y bueno, y cuando más profundo vamos, ya empiezan a aparecer peces totalmente diferentes. ¿Ok? En la costa ocurre lo mismo. Si nos vamos aquí a la orilla, a los 20 metros, vamos a encontrar un montón de peces de colores, chiquitos, con aletas llamativas, etc. Lo vamos profundizando, ya los colores van desapareciendo porque la luz ya no es muy buena, y ya no necesitan tener muchos colores, excepto el rojo, porque aunque si sacamos este pez del agua, lo vemos intensamente rojo, a la profundidad que vive, que es entre 80 a 100 metros de profundidad, el rojo es invisible, porque el espectro de luz que se filtra primero en el agua, porque el agua sirve como un filtro, es el rojo. El rojo a los 20 metros desaparece. Si yo me pongo mi traje de buceo de color rojo y así bien escandaloso me meto a bucear y digo, como estoy de rojo, nadie me va a ver, pues eso va a servir en la superficie. Cuando esté a 20 metros de profundidad, mi ropa se va a ver de color plomo, porque ya no ingresa esa, se me fue. Bueno, esa onda de luz ya ha sido filtrada.
¿no? Entonces, por eso hay muchos peces de profundidad mediana que son rojos, porque el rojo es un buen camuflaje en lugares donde la radiación roja ya no llega. Bien. Ahora, todos los organismos que viven pegados al fondo, en relación al fondo, duermen en el fondo, comen en el fondo, pertenecen al sistema bentónico, ¿no? Entonces, cuando ustedes escuchen, hay que comer más peces pelágicos porque son abundantes, ya saben que son estos que nadan en la columna de agua. Hay que proteger el ecosistema bentónico porque las redes de arrastre lo están destruyendo. Ya sabemos que estamos hablando de todos los organismos que viven pegados o dependen del fondo marino. ¿Ok? Bien. Ahora, hemos visto pues, que tenemos dos grandes ambientes en aguas superficiales marinas, ¿no? La corriente fría del Perú y el mar tropical en el norte. Vamos a ver un poco las características que tienen estas dos regiones. Lo que más tenemos en el Perú son costas desérticas, como las que estamos viendo, con islas, ¿no? Hay lugares con aguas muy transparentes, hay otros lugares, sobre todo la costa de Lima, por ejemplo, se llama la Costa Verde, siempre está turbia esa agua porque hay mucho oleaje, poca profundidad, hay sedimentos que se levantan todo el tiempo, el agua es turbia, pero si no vamos a Pucusán, a la bahía o a algunas islas, las aguas usualmente son bastante transparentes, a pesar del color verde que tienen. ¿Por qué? Por el fitoplancton. Estas microalgas tiñen constantemente el mar de color verde. ¿Okay? Bien, entonces, gran parte de nuestro litoral tiene aguas frías. ¿Okay? El 95% de nuestro litoral está considerado como un ecosistema de aguas frías. Y solamente el 5% en el norte es mar tropical. ¿Okay? Bueno, si bien en la costa, sobre el continente, pues encontramos solamente arena y por ahí a veces una que otra plantita del desierto, ya en la orilla del mar, en este borde que se llama la zona intermareal, se llama intermareal porque cuando sube la marea queda bajo el agua, cuando baja la marea queda fuera el agua, ya vamos a encontrar una gran cantidad de organismos, ¿no? Esta foto, por ejemplo, es un ambiente típico del intermareal. Choritos, que cuando baja la marea se quedan fuera del agua, algas que pueden resistir algún tiempo, algunas horas fuera del agua, y algunas estrellas de mar y otros moluscos que están por ahí comiéndose a los choros y algas y demás, ¿no? Pero cuando sube la marea, las olas, todo cubren esta zona y desaparece, ¿no? En esta área litoral también vamos a encontrar, por ejemplo, a los pingüinos, a los lobos marinos. Esta es una nutria que se está comiendo un cangrejo, etcétera, ¿no? Entonces, son organismos que nosotros podemos ver desde fuera del agua. Pero lo realmente interesante está debajo del agua. Por eso, si a ustedes les interesa el mar, tienen que bucear, pues desde la orilla no van a ver casi nada o muy poquito de las cosas interesantes que tiene el mar, ¿no? Entonces, una de las características de este mar frío, como hemos hablado, hemos dicho varias veces, es su productividad, la cantidad de nutrientes que generan una gran cantidad de vida vegetal, ¿no? Estas son algas, son Lesonia, una alga que puede llegar a tener más de 2 metros, casi 3 metros de longitud, ¿no? Que se nutre no por las raíces como las plantas normales, sino a través de sus hojas y incluso de sus troncos, ¿no? Directamente de los nutrientes que están en el agua, ¿no? Ahora, esos nutrientes que están en el agua también generan esta gran cantidad de plancton. Miren el agua bien verde, aquí está clara porque estamos cerca y le hemos metido un flash, pero el agua usualmente, por más que esté transparente, siempre se va a ver así verdosa por el fitoplancton microscópico, ¿no? Estos son tubos de unos gusanos que absorben el agua y filtran el plancton y se alimentan del plancton, ¿no? Bueno, este es un cangrejito que se come a los gusanos, a los cadáveres que están por ahí. Pero también hay algunas especies de cangrejos que son filtradores, ¿ok? Se me fueron todas, espérate. Este de aquí son los choros, esos choros que venden en el mercado, los de los choritos a la chalaca, que pueden estar así en grandes
colonias, o también sobre el fondo medio dispersos. Aquí también están los choros, ¿se dan cuenta? Estos choros también son filtradores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en el mar frío? Que en el mar frío vamos a tener no tanto número de especies, o sea, la diversidad es baja, pero sí una gran abundancia de las que hay, en especial de las que utilizan los nutrientes del agua o filtran el fitoplancton, ¿ok? Entonces, la concha de abanico, que también es muy abundante, también es una especie filtradora de plancton. Pero también tenemos pues una diversidad de organismos muy coloridos, interesantes en aguas frías, ¿no? Si la diversidad no es muy grande, sí es una diversidad muy peculiar. Todas las especies que encontramos en el mar de aguas frías del mar peruano son endémicas de la corriente del Perú o corriente de Humboldt. Es decir, solamente existen en la parte norte de Chile y en buena parte de la costa peruana. En ninguna otra parte del mundo encontramos estas especies, ¿no? Una chita, el jurel, la corvina, el cangrejo que te come, los choritos, solamente existen esas especies en esta parte del mar del planeta. ¿Okay? Bueno, aquí he puesto pues algunos peces, babosas marinas, malaguas. Este de aquí es un erizo que se come en el sur, se come en la gona de la huevera, ¿no? Esta es una especie de coral endémico también de agua fría del Perú, un cangrejo ermitaño y otra especie de coral de aguas frías, ¿no? Los corales no solamente están en el trópico, también hay algunas especies de corales en aguas frías. Estas son las únicas dos especies de coral abanico que tenemos en el mar frío del Perú. ¿Okay? Tal vez uno de los ambientes o de las comunidades biológicas que más nos llama la atención en el mar frío son las grandes praderas de algas, ¿no? De las que hablamos. Estas algas son las que le digo que pueden llegar a medir más de 2 metros, y esta de aquí, Macrocystis spirifera, puede llegar a medir alrededor de 15 metros de largo, ¿no? Entonces aquí estamos buceando, estamos sobre el fondo y estamos mirando hacia la superficie, pues estas algas, en este caso, medían unos 10 metros de alto, ¿no? Estas praderas de algas funcionan casi igual que un bosque sobre tierra, ¿no? O sea, no solamente están las algas, sino que está llena de pequeños peces que llegan a ser pues, como los pajaritos de ahí de las algas. Y sobre el fondo hay caracolitos, esponjas, otro caracol aquí, cangrejos, camaroncitos, de todos. Una enorme diversidad que depende de estas algas, ¿no? Un problema muy serio que tenemos en el Perú es que estas algas se están industrializando, pero en realidad no se industrializan, se venden como materia prima para la producción de alginatos, especialmente en la China, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando cortan estos bosques? Pues todos estos animalitos se tienen que ir, morir o son depredados por otros organismos. Entonces, se afecta, es como deforestar pues un bosque, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, que si bien podríamos tener interés en obtener productos químicos, industriales de las algas, pues si lo queremos hacer hay que cultivar las algas, no solamente depredar lo que son los ambientes naturales. ¿Okay? Bueno, un poco de peces de ahí de las praderas. Este es otro ambiente también muy común por debajo de la zona intermareal, los choros, picoloros, muchos erizos y estrellas de mar. Las estrellas de mar son muy lindas, pero en realidad son depredadores. Aquí están comiéndose caracoles, atacando a los choros, ¿no? O sea, son animales carnívoros. Esta es una esponja, esta es una pared de roca cubierta de esponjas marinas, y si nosotros cortamos un pedazo de esta esponja y empezamos a buscar dentro de la esponja, vamos a encontrar que ahí viven un montón de anémonas, caracoles, cangrejitos, gusanitos, hay una diversidad muy interesante, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, un caracol, estas son anémonas, estas son algas que crecen ahí pegadas, bueno, hay unas cositas blancas que son briozoos, bueno, en fin, un montón de animalitos que viven ahí formando una comunidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio de biodiversidad, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos los lugares
donde hay ambientes peculiares o estas especies a las que llamamos especies ingenieras. ¿Por qué? Porque su propio cuerpo o la colonia que ellas forman, por ejemplo, en el caso de los choros, sirven de hábitat para una gran diversidad de organismos que viven escondidos dentro de esa estructura, ¿no? Por eso son llamadas especies ingenieras. Ahora, nos pasamos al norte peruano, al mar tropical. ¿Alguien sabrá qué lugar es este? Bueno, como de repente no lo han visto desde el aire, esto es Máncora, este es la famosa caleta de Máncora con su puertito, y por acá ya empieza la playa de Las Positas, ¿no? Mientras acá nos morimos de frío, allá están con sol, achicharrándose, bien bronceados, con agua calientita, comiendo rico. Y aquí están, pues, ¿no? Esta foto, bueno, la tomé hace años, pero la tomé en el mes de julio, más o menos en esta época, ¿no? Entonces, para que vean cómo nos gusta vivir condenados al frío, viendo lugares tan bonitos. Bien, pero lo tropical no solamente está, pues, en la orilla, sino también está debajo del mar, ¿ok? Miren, estas son fotos a solamente 2, 3 metros de profundidad, donde podemos, como la luz ingresa, podemos ver los colores de los peces, ¿no? Las rayas azules, son amarillitos, si es algo rojo por ahí también lo veríamos, pero si vamos ya un poco más profundo, por debajo de los 10 metros, para poder ver los colores de los organismos, tenemos que ponerles luces, ¿no? Esta roca de acá es interesante porque en realidad no es una roca, es como un pequeño arrecife formado por gusanos marinos que adhieren, generan como una baba a la cual se adhiere la arena que trae el agua, y van construyendo estos arrecifes y forman unos arrecifes que pueden llegar a tener, pues, más de 1 metro de altura, ¿no? Formado íntegramente por tubos hechos como un cemento por gusanos marinos, ¿no? Obviamente también es una especie ingeniera, porque dentro de estas estructuras hay un montón de otros animalitos, ¿okay? Bien, esta es una foto con flash, se puede ver también claramente los organismos, sus colores. Este es un pez morena, y acá tenemos anémonas coloniales llamados zoántidos, una anémona solitaria normal. Esta parte roja de aquí son unas esponjas, y estos que parecen arbolitos de Navidad son unos gusanos que le dicen gusano arbolito de Navidad, porque tienen estos espirales con los que capturan plancton, pero si uno los toca, se hunden y se meten en un tubo a resguardarse, ¿no? Entonces, podemos ver porque hay una gran cantidad de especies en ambientes relativamente pequeños. Muchas de estas especies, bueno, aquí sí todas son conocidas, pero aquí hay una esponja rosada que no sabemos qué especie es. Esta aquí, la roja, es Acardus peruanus. Pero esta esponja rosada pequeñita que vemos aquí, hay algunas más grandes, es una especie nueva y no sabemos qué especie es, ¿no? También nos demoramos un montón en poder identificar estas anémonas, etc. Pero son parte de los organismos que estudiamos, ¿ok? Bueno, los peces es lo primero que estudié cuando recién salí de la universidad. Incluso ya cuando estaba en la universidad ya hice algunos trabajos, tuve un par de publicaciones por ahí, pero los organismos con los que empecé y eran los más fáciles porque obviamente la forma se identifican, el número de escamas se puede contar, las espinas que sirven también para identificar especies, se pueden medir, etc., ¿no? Pero llegó un momento en que ya como que los peces ya estaban casi todos estudiados, porque el Instituto del Mar del Perú desde los años 60 ha hecho un gran estudio de peces, pero faltaban algunas otras especies que no son fáciles de encontrar o de capturar, por ejemplo, con redes, que es uno de los métodos más usados en la investigación en el Perú, ¿no? Entonces, buceando, uno encuentra muchas especies que nunca van a caer en un anzuelo o en una red, ¿no? Porque son muy chiquitos, porque viven metidos en cuevas, etc., ¿no? Entonces, al momento ya tengo para el Perú registrados como nuevos registros para el Perú unas 50 especies de peces que no están reportados, ¿no? ¿Qué es un nuevo registro? Son especies que se conocen en otros mares, en otros países, pero que no están presentes en nuestra lista de peces del Perú, ¿no? Entonces, yo encuentro por ahí
una especie que la identifico y digo, oh, este es un pez halcón de los corales, ¿qué hace en el Perú? A ver, ¿está en la lista? No está. Entonces, hago la publicación, y esa especie es considerado un nuevo registro para el Perú. No una especie nueva, sino un nuevo registro para el Perú. ¿Okay? Una especie nueva es aquella especie que nadie la ha publicado, no tiene nombre científico, nadie la ha registrado, y si uno encuentra una de esas especies, que en este caso solamente tengo dos especies, pero están todavía por publicar, uno tiene que hacer la descripción completa, ¿no? de esta especie, todas sus medidas, cuántas escamas tiene, qué huesitos, etc. Y se le asigna un nombre científico y ya ingresa al mundo del conocimiento como una nueva especie para la ciencia. ¿Ok? Bien, entonces empezamos con los peces y después ya en los estudios que hacíamos encontramos pues un montón de bichos que decían, ¿y qué es esto? ¿No? Este de aquí es una anémona de tubo que tiene unos 20 centímetros, un poquito más tal vez de tamaño, son relativamente grandes, que hasta ahora no tienen nombre científico. Son muy difíciles de describir. Todo se hace con anatomía interna, se necesita microscopía electrónica, etc. Pero ahí la tenemos, una de las tantas especies nuevas que tenemos en el mar peruano, ¿no? Este es un pulpo camuflado ahí entre los brazos de estrellas quebradizas o fiuros, pececitos al fondo, briozoos. Esta de acá son asidias, no voy a tomarme el tiempo de explicarles qué es una asidia porque ya es otro curso, ¿no? Pero, o sea, hay casi todo el mar tropical, si nosotros vamos a las rocas, uno no ve las rocas, están totalmente cubiertas de vida, ¿no? Cada centímetro está con bichitos pegados, y si sacamos no sé, medio metro de todo lo que está pegado en una roca, podemos llegar fácilmente a las 80 o 100 especies diferentes que están viviendo en ese medio metro de fondo marino. ¿Okay? Ahora, una de las cosas de las que quería conversarles es eso, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos investigando? ¿Qué es lo que conocemos? Ya sobre las investigaciones con redes y con aparatos que se ha venido haciendo en el transcurso del tiempo, lo vamos a hablar luego, pero nuestras investigaciones y de algunos colegas más se basan en la investigación por buceo, es decir, me pongo equipo de respiración y me meto a buceo. Con estos equipos básicos de buceo, ¿hasta qué profundidad podemos bajar? Hasta 45 metros de profundidad, ¿no? Se puede ir un poquito más al fondo, pero ya es mucho más peligroso. Cuanto más profundo buceamos, menos tiempo tenemos bajo el agua. Si yo con mi tanque de buceo me voy a bucear a, no sé, 10 metros, fácilmente puedo estar ahí 1 hora, 1 hora 20, lo que me dure el aire, sin mayor problema. Pero si bajo a 20 metros, ¿no? Ya tampoco voy a hablarles de fisiología de buceo porque ese es otro tema súper amplio, pero cada bocanada de aire, como estamos a presión, pues nos gastamos el aire por un lado más rápido y acumulamos nitrógeno en nuestra sangre que puede producir burbujas y por tanto no podemos estar mucho tiempo. Si estamos a 20 metros, posiblemente también me pueda quedar unos 20 minutos y nada más. Si es que bajo con mis tanques hasta 45 metros, solamente tengo 5 o 6 minutos a esa profundidad, ¿no? Pero ¿por qué a veces buceamos más profundo? Porque a partir de los 20 metros para abajo, las comunidades biológicas, la diversidad, las especies, cambian muy rápidamente, ¿no? Estas fotos son tomadas entre 35 y 40 metros de profundidad. Si bien estos corales moraditos sí son comunes en aguas más superficiales, todo el resto de organismos, estas esponjas, estos corales, este de aquí que en realidad es como una estrella quebradiza, enroscada, son especies que solamente viven en aguas más profundas. Y la gran duda es, ¿qué hay por debajo de la profundidad de buceo? Ese es el ambiente que todavía nos falta por investigar y vamos a hablar de eso un poquito más adelante.
¿Ok? Bien, y llegamos por último a la zona de transición, ¿no? Ya hemos hablado del mar frío, del mar tropical en el norte, y entramos en este pedacito de mar que está también en Piura, pero al sur de Piura, donde en la parte central, o sea, el lugar más representativo de este mar tropical, está en Isla Foca, y aquí al fondo está la islilla, ¿no? ¿Dónde está Isla Foca? Aquí, miren. De aquí, de Cabo Blanco para el norte, tropical. De Illescas para el sur, aguas frías. La zona de transición. Isla Foca justo en medio. Entonces, por eso es que este es uno de nuestros lugares donde nosotros hacemos investigación también continuamente. Joaquín, dime. Sí, una consulta, disculpe, especialista Yuri. Justo mencionó hace un momento de las limitaciones que, bueno, presenta que una persona haga esta como la línea base, ¿no?, del fondo marino. Quería preguntarle si con qué frecuencia se utilizan los robots submarinos para hacer esta investigación Espérate, y cuáles serían las veamos esa limitaciones. parte. Ya de ahí vamos a llegar. Ah, genial, gracias. Listo. Ya. Entonces, esta área marina es muy peculiar. Bueno, esta Isla Foca, la islilla, porque tiene una gran cantidad de especies nuevas. Miren, aquí hay 3 especies de corales, las 3 son especies endémicas de esta zona de transición. ¿Okay? Está en nuestro campamento con mis colegas, mis estudiantes, haciendo los estudios, y lo que encontramos es una diversidad muy peculiar, especies raras, especies nuevas, pero también mezcla de especies, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta babosa marina y esta de acá son de aguas frías, ¿no? Esta anemona también. Todo el resto son especies tropicales o especies endémicas. ¿Ok? Por ejemplo, en peces, ¿qué encontramos ahí? Peces de aguas frías y peces tropicales también, viviendo juntos, mezclados, lo que en ninguna otra parte lo encontramos, no más al norte, solamente tropicales, más al sur, solamente agua fría. ¿Okay? Con los invertebrados también pasa lo mismo, pero aquí lo interesante es la cantidad de especies endémicas. Todas estas especies son endémicas de esta zona, ¿no? Este es un coral, no el pececito, sino este coral. Este es un tiburoncito que tenemos ciertas dudas, y posiblemente sea también una especie nueva, y algunas otras como estos ofiuros, que si bien están también en el Ecuador y pueden llegar hasta Ancash, parece que el centro de especiación, es decir, el lugar donde la especie evolucionó y se hizo peculiar, es también la zona de transición, porque aquí están las mayores poblaciones de estas estrellas, aquí hay, pero por millones, ¿no? Mientras que cuanto más nos alejamos de la zona de transición, se van haciendo más raras, ¿no? Entonces, como les comentaba, la investigación que estamos haciendo es principalmente por buceo, ¿no? Hacemos las colectas, los conteos, el registro fotográfico, etcétera, usando equipos de buceo, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos haciendo transectos para contar peces. Bueno, esta es una foto de internet porque no tengo muchas fotos de este tipo de trabajos, siempre uno anda con las manos muy ocupadas para tomar las fotos, ¿no? Estos son cuadrantes para contar en cada cuadradito cuántos bichos hay, ¿no? Estos son cuadrantes fotográficos que uno pone y a la cámara a una distancia y ya se sabe, por ejemplo, si este es 30 por 30, se cuentan cuántos animalitos hay ya en las fotos para hacer el trabajo más rápido, y finalmente pues en la computadora nos ponemos a contar y sacamos densidades de organismos por área, ¿no? Esos son trabajos para estudios de comunidades biológicas. Ahora, como yo me dedico más a la taxonomía, bueno, también trabajos de ecología, pero también de taxonomía, tenemos que identificar especies. Y uno de los grupos incógnitos acá en el Perú, que fue uno de los proyectos grandes en los que he estado, son las esponjas marinas, ¿no? Son estos organismos que no se mueven y que no tienen órganos, no tienen cabeza, no tienen patitas. Entonces, para identificar, hay que describir la forma externa, hay que describir también cómo es internamente, pero es muy importante las espículas, ¿no? Que son como unas pequeñas espinas de sílice o de carbonato de calcio,
que tienen internamente y sirven para identificarlos porque la mayoría de especies tienen espículas muy peculiares, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos este estudio, por ejemplo? Vamos bajo el agua, encontramos una esponja, le tomamos fotos para ver cómo es la forma, una foto con escala, ¿no? Para ver el tamaño del organismo, una foto en nuestro computador de buceo, donde nos dice, por ejemplo, cuál es la temperatura del lugar donde hemos colectado, la profundidad a la que estamos colectando, ¿no? Y bueno, si queremos ver cuál ha sido la profundidad máxima a la que hemos llegado y cuánto tiempo tenemos buceando, ¿no? Entonces aquí lo que hemos hecho, hemos bajado directamente hasta los 21 metros, que es lo más profundo, empezamos a rastrear y a los 20 metros, después de 14 minutos de buceo, encontramos esta esponja, ¿no? Y luego sacamos un pedazo nada más, no tenemos que llevarnos toda la esponja, un pedazo, porque no tiene órganos, así que solamente un pedazo es suficiente, y le ponemos un código. Y este código es el que va a tener siempre la muestra, ya en el laboratorio, las fotos, todo va a ir con ese código, ¿no? Entonces, luego, por ejemplo, hacemos cortes, lo metemos en resina, hacemos cortes, y esos cortes nos permiten ver cuál es la estructura de esta esponja internamente. Estas son las espículas, pero están ahí ordenadas, ¿ok? Luego, también en este caso, en el Perú no tenemos este aparato, tenemos que hacer las muestras afuera. En un microscopio electrónico montamos las espículas y lo que encontramos es esto, ¿no? Estas son espículas, miden 50 micras, o sea, miden más o menos unas 60, 70 micras esta espícula de acá. Hay otras más pequeñitas que pueden tener, por ejemplo, este de acá, tiene 10 micras, ¿no? Es súper pequeñito. Recordemos que 1000 micras es 1 milímetro, ¿ok? Entonces, con esta conformación de las espículas, nosotros describimos las especies o las identificamos, ¿no? Este es un Acarnus peruanus y esas son sus características, ¿no? Esta, miren, la peculiaridad de las espículas, la diversidad es enorme, ¿no? Y miren el tamañito, 5 micras, estas son súper mega chiquititas, ¿no? Otro grupo con el que también hemos venido trabajando son las gorgonias o corales abanico, ¿no? Que son abundantes en el Perú, pero casi no se conoce de ellos. Se han descrito algunas especies nuevas, ellos también tienen espículas, pero diferentes, estas son de carbonato de calcio. Esta es una especie que también la estamos describiendo ahora. Y bueno, y también lo mismo, ¿no? Esta foto es a 45 metros de profundidad dentro de una cueva, y tenemos esta especie y esta especie de coral que son nuevas, que no la habíamos visto en aguas superficiales. Bueno, este es un coral negro que también hemos hecho algunos trabajos, el primer registro de este coral negro en el Perú, se hace estructuras, anatomía interna. Las babosas marinas también son otro grupo con el que trabajamos. Mira, nuevas especies de babosas marinas solamente de la bahía de Sechura, en Piura. También la descripción es súper difícil, trabajamos con alemanes que tienen tiempo y plata para hacer esto, aquí nadie nos paga por hacer taxonomía, pero qué bonito y entretenido lo es. Mientras los ingenieros se van de pichanga, nosotros nos metemos al laboratorio a cortar bichitos. Esta Felimare sechurana es una especie ya descrita para el Perú, endémica de la zona de transición, que se le confundía con esta, ¿no? Siempre se pensó que era la Giselini, pero cuando yo la veía, la Giselini es así, siempre puntitos amarillos, unos cuantos puntitos blancos, ¿no? Pero la especie de Perú, que se parece mucho, siempre tenía este borde de puntos blancos, que no lo tenía Giselini, que es de Norteamérica, ¿no? Entonces, después de décadas de que se le llamaba Felimares Giselini a la peruana, pues se hizo el estudio anatómico, el estudio genético, y efectivamente era una especie nueva para la ciencia, ¿no? Por ahí también había la duda de que si era californica, pero esta en vez de tener una línea blanca tenía azul, y obviamente internamente y genéticamente son diferentes, ¿no? También hemos trabajado con equinodermos, que en el Perú se tenía registradas 78 especies de equinodermos, y con los trabajos y una publicación que hicimos, pues se subió a 164 nuevos registros, o registros de equinodermos del Perú. ¿Equinodermos quiénes son? Estrellas de mar, erizos de mar,
pepinos de mar, estos de acá son pepinos de mar, y los ofiuros o estrellas quebradizas. ¿Okay? Bueno, los peces también, mi tesis cuando estaba en la universidad y de mis grupos favoritos son los peces de arrecifes rocosos, especialmente los de aguas tropicales, ¿no? Que también hemos hecho aquí estudios. Y esto es bien interesante, miren. Estos son los peces asociados a arrecifes rocosos, tanto de aguas frías como de aguas tropicales. ¿Okay? ¿Qué es lo que hemos encontrado? 198 especies de peces en aguas tropicales. Recuerden, solo el 5% del litoral. ¿Okay? Pero miren la cantidad de especies. De la corriente del Perú, 51 especies que viven tanto en aguas frías como en aguas calientes, que no le importa, y especies oceánicas que se acercan a los arrecifes y cuando uno está buceando pues empiezan a dar vueltas en el agua, ¿no? Pero esto es muy importante porque nos permite saber que más del 70% de todos los grupos de organismos pertenecen al mar tropical. O sea, ese 5% del mar tropical que tenemos en el norte peruano representa más del 70% de toda la biodiversidad de especies litorales del Perú. Y lo mismo pues con, no sé, con crustáceos, con moluscos, con equinodermos, más del 70% en ese pequeño mar tropical. Y es algo común en el mundo, o sea, siempre aguas tropicales van a tener una mayor diversidad de especies, pero menor abundancia, o sea, hay muchas especies, pero no hay en grandes cantidades, ¿no? Mientras que aguas templadas o aguas frías tienen pocas especies, pero muchas de estas especies son súper abundantes, ¿okay? Por la cantidad de recursos que hay, alimenticios. Este, por ejemplo, es una de las tantas publicaciones que hicimos con nuevos registros para el Perú, es decir, especies que existían en otros mares, pero que recién las registramos para aguas peruanas. ¿Okay? Y aquí hay un dato interesante. Miren, si nosotros vemos peces costeros, efectivamente, pues los tropicales, miren la cantidad de peces que hay en peces costeros tropicales frente a la del mar frío, de amplia distribución, y especies que solamente están en la zona de mezcla. ¿Okay? Pero si analizamos todas las especies del mar peruano, incluyendo las de aguas frías, vamos a encontrar que después nada más de la gran diversidad de especies tropicales, tenemos una gran diversidad de peces de aguas profundas. Y cuando hablamos de especies de aguas profundas, estamos hablando que vienen por debajo de los 500 metros de profundidad, ¿no? En realidad de 200 metros, pero no varía mucho. Donde empieza a aparecer una gran diversidad de peces es a partir de los 500 metros de profundidad, que es un ambiente que casi no lo conocemos, pero lo poco que se ha investigado nos da esta diversidad. Entonces, ¿quién sabe? Y es muy probable que si utilizamos mejores tecnologías para investigar el mar profundo peruano, vamos a encontrar que hay tanta diversidad, o tal vez más, que en el norte tropical, ¿no? A ver, ¿qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que no sabemos? Ok, miren, obviamente regresamos a esta imagen, y si nos vamos más allá de las aguas poco profundas, pues vamos a encontrar que hay una gran cantidad de cañones, de montañas, cadenas. Aquí incluso están los nombres de estas montañas. La dorsal de Nazca, ¿no? La fractura de Nazca. Aquí hay otra fractura que es la Mendaña, que está frente a Lima. Otra pequeña en Virú, la de Trujillo, y estas tres que para mí, tengo una fascinación especial por estas tres, porque si bien ya se ha creado una pequeña área marina protegida acá, que ya es el tema de cuánto protege es otro tema también, estas tres cordilleras que tenemos acá son sumamente altas, ¿no? Y podemos ver aquí claramente. Esta línea roja es lo que vendría a ser las 200 millas del mar peruano. ¿Okay? Entonces, estas
tres cordilleras están enteramente dentro del mar peruano. Y son, de hecho, desde donde puedo intuir, mucho más diversas que la dorsal de Nazca, porque la dorsal de Nazca en el Perú tiene montañas muy bajitas. Y aquí estamos hablando que desde el fondo hasta la punta de estas montañas hay más o menos entre 1000 y 1500 metros de diferencia, ¿no? Entonces, la diversidad de este lugar puede ser muy peculiar porque así como ocurre cuando nosotros viajamos hacia los Andes, que según subimos van cambiando los ambientes, la diversidad, la vegetación, ¿no? O sea, una cosa es estar aquí en la orilla del mar, empezamos a subir por las montañas, empiezan los cactus, ¿no? Y luego llegamos a la cordillera y todo está llena de ichus y otros árboles, etc. Algo parecido también ocurre debajo del mar. Según la profundidad, cambia totalmente la diversidad, ¿no? Entonces, esta de aquí es un campo de investigación realmente alucinante. Acá tenemos unas pequeñas montañitas, que es el famoso Banco de Máncora, que hace años estamos tratando de protegerlo, pero por conflicto con los petroleros que también están ahí, pues ningún gobierno se atreve a crear el área protegida acá. Pero es una de las zonas que queremos estudiar y no es tan profunda. La punta de esta zona está a 80 metros de profundidad y para este lado 300 y ya para afuera ya llega a más de 2000 metros de profundidad, ¿no? Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí también hay cañones que vienen desde la costa y bajan, ¿no? Acá hay otro cañón, otro cañón. Estos lugares también son muy importantes. En otros países se hacen estudios en estos cañones y sin tener que ir tan lejos, pues se encuentran comunidades biológicas muy peculiares. ¿Okay? Miren, esta es la dorsal de Nazca, el pedacito que está dentro de Perú con sus montañas. De aquí al fondo hay 800 metros de altura, ¿okay? Son como pequeños volcanes aparentemente, y luego esta gran grieta. Llegar a esta profundidad de 6.000, 7.000 metros ya tecnológicamente es muy complejo, pero llegar a los 3.000 ya no tanto. Y ni siquiera tenemos que irnos tan lejos, pues vamos a investigar qué hay en estos bordes o en los cañones que hay, ¿no? ¿Cómo se han hecho los estudios hasta el día de hoy? Porque tenemos investigaciones hechas en aguas profundas en el mar peruano. Yo he participado en algunos cruceros donde se ha pescado hasta 1500 metros de profundidad y han salido cosas maravillosas, increíbles. Casi todo se ha hecho con redes de arrastre, ¿no? ¿Por qué? Porque como son investigaciones hechas por el Instituto del Mar del Perú con empresas pesqueras extranjeras, el objetivo es buscar especies que sean de interés comercial, ¿no? Para pescarlas y venderlas. Pero ¿qué ocurre con este tipo de pesca? Pues las redes arrastran sobre el fondo y sacan absolutamente todo lo que vive en el fondo. Son redes muy destructivas, ¿no? Entonces, si bien nos dan mucha información biológica porque tenemos una muestra de todo lo que vive ahí, la destrucción en los fondos es muy grande. Pero otra cosa importante, que estas redes solamente se pueden utilizar sobre fondos planos, fondos arenosos, fondos fangosos o con rocas muy, muy, muy planas, porque si no se terminan trabando. Entonces, nuestro conocimiento está limitado solamente a fondos blandos. No tenemos idea que existe sobre las rocas, sobre estas montañas rocosas bajo el agua, ¿no? Aún así, recordemos que casi un 40% de la diversidad, no, un poquito menos, como el 30% de la diversidad de peces del mar peruano está en aguas profundas, sobre fondos blandos donde se ha capturado con redes de arrastre, ¿no? Miren, esta es una red enorme, en realidad solamente es el copo, la bolsa, aquí está el resto de la red, de un barco japonés con el que hicimos estudios acá con el IMARPE, que es el Chikai Maru, que es un barco arrastrero comercial, ¿ok? Y eso es lo que se pescaba, ¿no? Un montón de especies de peces, todos esos negros son peces,
y uno de los objetivos del estudio era ver si se podía hacer pesca comercial de estos camarones de aguas profundas, que son deliciosos, son enormes, pero por suerte para nuestro ecosistema hay tan poquito que operativamente no es rentable, ¿no? Si no, ya tendríamos un montón de barcos gigantes destruyendo ese ecosistema. Hay otros métodos de pesca que se pueden utilizar con trampas, etcétera, que no sean tan destructivos, pero por lo que conocemos de nuestra pesquería en el Perú, siempre nos vamos a la que produce más abundancia, sin importar mucho el impacto en el ambiente. Ahora, cuando queremos hacer investigación, también podemos usar pequeñas redes de arrastre, que se llaman rastras de investigación, que son pequeñitas, ¿no? O sea, tienen aquí un par de metros, o incluso como una cajita, que saca incluso como digo, los moluscos que están metidos dentro de la arena o del barro, y finalmente al llevarlos a la superficie podemos ver pues parte de la biodiversidad que existe ahí, pero igual destruyendo, pero no tanto como una red comercial como la que usualmente utilizamos, ¿no? Hay otros métodos que sacan como que muerden el sustrato, miren, acá ha sacado el barro, y ahí también salen unos cuantos bichitos, pero la probabilidad pues de obtener muestras biológicas en realidad es muy poco, ¿no? Esto sirve mucho más para estudios de los animalitos que viven dentro del barro, ¿ok? Ahora, hay otro método que no es destructivo o muy poquito, que es el uso de trineos, ¿no? Obviamente por donde pasa el trineo va a aplastar también un poco, pero no va a matar como una red. Y lo que se hace es, se monta una cámara fotográfica y al costado, ¿no? Aquí está la cámara fotográfica, acá hay otra cámara fotográfica, este de aquí es un CTD que sirve para tomar datos de oxígeno, de profundidad, salinidad, etcétera, del agua, y se utilizan estos aparatitos que tienen un láser para tener una medida de los organismos, ¿no? ¿Cómo funciona? Pues uno empieza a arrastrar este trineo sobre el fondo y va tomando fotos o va tomando video del fondo. Entonces nosotros, sin matarlos, sin destruirlos, podemos hacer una descripción de lo que vive en el fondo, ¿no? Y acá ven un par de puntitos verdes. Esto es lo que hemos visto antes, este láser. Están situados paralelamente y por más distancia que esté del objetivo, siempre la distancia entre un punto y el otro punto es, por ejemplo, 10 centímetros, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos estas fotos, ya sabemos que esta es una escala de 10 centímetros, ¿ok? Y si conocemos las especies, podemos decir, estos son crinoideos de tal especie, estas son pepinos de mar que parecen anémonas, pero son pepinos de mar, este es un coral, este es una anémona, ¿no? Estos son zoántidos, aquí tenemos unas caparazones de erizos de mar, y se puede ir haciendo una descripción, ¿no? Por ejemplo, si ya se ha pasado red de arrastre, ya se han identificado estas especies, ya sabemos que vive ahí, pues con la fotografía podemos hacer estudios de poblaciones, pero sin destruir, ¿no? Ahora, pero ese es un trineo que está siendo igual arrastrado por un barco, ¿no? Pero hay otros métodos que son menos dañinos. Este de aquí es lo que se ha estado utilizando antes de los drones o los ROVs, ¿no? De los vehículos no tripulados. ¿Qué cosa es? Son cámaras fotográficas con sus luces y una cuerda, ¿no? Porque tener un barco que pueda jalar estos trineos, necesitamos un barco muy grande, porque, o sea, por el peso que tiene. Esta estructura es grande, hay otras más pequeñitas, pero esto lo podemos hacer fácilmente de una embarcación más pequeña con un pequeño winch para levantar, ¿no? Y se puede bajar pues a 500, 1000 metros, etc. Baja, tiene su batería y se fotografía o se filma lo que está ahí. Pero son puntos fijos, ¿no? Le dice levanta, se pone un poquito más allá, se levanta, se pone un poquito más allá, etc. Esta, por ejemplo, es una tecnología que puede ser relativamente barata, estimado que puede salir por como unos
ya exagerando un poco, $10.000, ¿no? Pero con $5.000 se podría hacer y ya empezar a hacer este tipo de investigaciones, ¿no? Y ese es un reto que a ustedes les planteo, porque, o sea, ese costo es porque las cámaras, las cajas estancas para las baterías, etcétera, se venden. Hay empresas que fabrican cámaras, luces, baterías, etcétera, para los vehículos no tripulados o incluso batiscafos submarinos, y son sumamente caras, ¿no? Pero si es que, o sea, si se tienen los tornos, se tienen los materiales, se conoce de electricidad, todas esas cajas estanca, porque finalmente lo importante es la caja estanca, se pueden hacer en el Perú, en la universidad de ustedes, y dentro va una cámara filmadora, una GoPro, lo que ustedes quieran. Lo que resiste la presión es la caja estanca, que evita que colapse con la presión y que ingrese agua por el sistema de horrines que tiene, ¿no? Para mí, o sea, yo creo que lo podría hacer ahí con mi maestrito, con su torno, con buenos materiales, probar, por último, si se rompe, probar otros materiales, etc. Pero lo que yo no sé hacer es las conexiones eléctricas. ¿Cómo hago para que mi cámara que está dentro salga a través de la caja estanca, que tiene que tener también conexiones estanca, ese cablecito que va a mi batería y finalmente va a superficie para poder yo ver en una pantalla lo que está viendo el aparato, tomando las fotos o filmando, ¿no? Entonces, quién sabe, hagamos un proyecto, desarrollen, yo les doy algunos tips de la tecnología, que finalmente lo que yo quiero es tener el aparatito para poder meterlo a gran profundidad y hacerlos, y a la parte biológica, que esa es mi especialidad, ¿no? Bien. Entonces, bueno, aquí voy a pasarles un poco de imágenes de algunos organismos, todos estos capturados en el mar peruano, pero con redes de arrastre, ¿no? Bichos súper raros, que tiene una gelatina para sentir las vibraciones, también con la colita también siente las vibraciones del agua, porque todos estos viven en un ambiente donde no hay luz. Entonces, ellos basan su evolución para capturar presas en las vibraciones que sienten en el agua principalmente, o en el olfato, ¿no? En el caso de de acá o pues tienen su cecita con la que atraen presas, etc. Algunos invertebrados, ¿no? Estas son anémonas, aunque parecen cebollitas, malaguas, este es un coral del grupo de las, ¿cómo se llama?, de las plumas de mar, pequeño pulpo. Estos son unos gusanos bien peculiares, porque salieron toneladas de esto. En una de las capturas de las calas, salieron, estos son tubos que miden poco más de medio metro, y dentro de estos tubos viven estos gusanos que cada uno miden como 20 centímetros, ¿no? Entonces, y yo me imaginaba cómo será ese lugar, porque debe ser como si fuera como un campo de trigo, pero en realidad son estos tubos de gusanos clavados en el mar. Joaquín, dime. Sí, una consulta, justo que mencionó sobre los ROVs, quería preguntarle si antes de ser enviados, normalmente se hace algún estudio previo sobre las condiciones oceanográficas, como la corriente o la temperatura, presión. ¿Qué condiciones son las estándares, por así decirlo, para mandar? Ya, mira, de los ROVs, que todavía no hemos llegado ahí, pero ya que lo preguntaste, vamos avanzando. Una de las... Bueno, hay dos tipos de vehículos submarinos, ¿no? Uno que son los ROVs, que en realidad es como si fuera un dron, pero con un cable, ¿no?, que va hacia el operador. Tienen la desventaja de que si hay una corriente muy fuerte, pues se los va a llevar, ¿no? Yo tengo un ROV que solamente llega hasta 100 metros de profundidad. Nunca lo he podido meter a 100 metros, porque siempre la corriente se lo termina llevando, ¿no? Entonces, ha llegado hasta 60, 70 metros de profundidad, pero la tensión que hace la corriente con el cable termina venciendo la fuerza del aparatito, ¿no? Entonces, por eso es que para aguas profundas se utilizan unos ROV bastante grandes, bastante pesados, que llegan pues a pesar una tonelada y media, que son movidos
con grúas, con grandes motores, entonces ellos sí pueden vencer la corriente, ¿no? Pero son aparatos también que cuestan 2, 3 millones de dólares, ¿no? Son una cosa de locos, ¿no? Entonces, bueno, eso. Entonces, lo básico, lo más importante es conocer las corrientes en el lugar. Las corrientes cambian todo el tiempo, ¿no? Entonces, pero bueno, hay que buscar el espacio, la ventana oceanográfica en los días que justamente no hay viento, no hay corriente, pero aún así no se sabe, ¿no? Entonces, a ver, si nosotros tenemos las corrientes superficiales del mar son muy diferentes a las que existen en aguas más profundas. Por ejemplo, hablábamos que la corriente del Perú viaja de sur a norte, ¿no? Pero esa corriente llega solamente hasta unos 150 metros de profundidad. Más abajo hay otra corriente, pero que viene en contra de la corriente de Cromwell, que esa viene de norte a sur. Y más abajo de esa hay una corriente muy fuerte, bueno, o muy grande en realidad, que esa sí viene desde la Antártida. Ojo, la corriente del Perú no viene de la Antártida, hay un montón de libros incluso que lo dicen, pero la corriente del Perú es subantártica, viene de la mitad de Chile. Donde sí tenemos aguas antárticas es por debajo de los 1000 metros de profundidad. Y esa agua, esa corriente también viene de sur a norte, ¿no? Entonces, si tú tienes que la corriente superficial está calmada y casi no tiene fuerza, pues en el momento en que empiezas a meter tu dron, a cierta profundidad, al fondo, tienes un correntón que se lo lleva, ¿no? Entonces, antes de hacer toda la operación, hay que ver qué información oceanográfica está disponible, que usualmente como eso no lo detectan los satélites más que las boyas, pero las boyas están muy lejos de la costa, entonces en realidad no se sabe cuál es la condición local. Hay que ir al lugar, meter un correntómetro que baje hasta la profundidad donde uno vaya, donde uno quiera, y según va bajando en el aparatito que está unido al correntómetro, ir viendo a qué profundidades hay corrientes y en qué dirección, ¿no? Con eso ya podemos lanzar nuestro aparatito. ¿Okay? La ventaja del otro, del que es estático que les comentaba, es que se puede ir muy pesado y si medio se lo lleva de costado no importa, porque finalmente va a llegar al fondo, o sea, se sigue lanzando y cuando llegue al fondo va a quedar parado. Punto, se acabó el asunto, ¿no? Ahora, si la corriente obviamente es muy fuerte, igual lo va a arrastrar y se lo va a llevar, más que todo por la tensión que hace el cable. Bien. Bueno, un poco más de bichos de aguas profundas. Y lo que les comentaba, toda la pesca que se ha hecho en el Perú es sobre este tipo de ambientes, ¿no? Entonces lo que colectamos, aparte de los peces comerciales o los camarones, es una densidad muy baja de organismos, ¿no? Que hay un pececito, cangrejitos, con piedras pequeñitas. Pero no sabemos si es que existen este tipo de ecosistemas en el mar profundo peruano, ¿no? Esta fotografía es a 1200 metros de profundidad en el Índico, ¿no? Entonces miren la cantidad de peces, de esponjas, una cosa de locos, y ojalá la podamos ver. Estos son corales pétreos, que si bien sean muy finitos, para que crezcan 10 centímetros, demoran entre 80 a 100 años, ¿no? O sea, son ambientes sumamente delicados. Estas también son esponjas de aguas profundas. Y miren, este es un arrecife de aguas profundas, un arrecife coral de aguas profundas, y este es un lugar por el cual ha pasado una red de arrastre y ha destruido todo, ¿no? Entonces, sí, pues tenemos que, antes de meternos a hacer pesquerías o uso de algún recurso de aguas profundas, hay que ver qué es lo que se tiene para saber dónde se puede hacer causando el menor daño posible, ¿no? Este es el banco de Máncora, ¿no? Miren, 300 metros y por acá hasta 2000 metros, y este es uno de los lugares que personalmente me interesa mucho investigar. ¿Okay? Estos son algunos peces que se han conectado ahí alrededor del banco de Máncora. Son los mismos y se repitió. Pero en fondos blandos. Estos de acá son algunos organismos que han sido capturados de manera casual o dirigida por pescadores artesanales que salen de la costa, se van a pescar en el banco de Máncora
usualmente a no más de 150 metros, a veces 180 metros de profundidad, y caen en sus anzuelos, ¿no? Estos peces, el mero rojo, el mero pintado, son especies comerciales conocidas, ¿no? Pero en los anzuelos se enganchó, por ejemplo, este pulpo, que es una especie nueva para la ciencia, ¿no? Hay varias especies de pulpos que salen de este lugar desconocidos. Cangrejos centoias, que son cangrejos de casi 1 metro de longitud. Esta es una esponja pétrea, que es no solamente una nueva especie, sino un nuevo género para la ciencia. Este es un coralito que lo encontré en unos vendedores de artesanías en Puerto Pizarro, y me dijeron que sí, un pescador lo había recogido en un anzuelo en el Banco de Máncora. Ya luego tengo algunos especímenes más, también es una especie nueva para la ciencia, ¿no? Aquí más peces, un montón de bichos que son capturados en este lugar. Entonces yo me imagino, si estos animales viven sobre las rocas y caen en los anzuelos, ¿qué otras cosas más habrán ahí? ¿No es cierto? Miren, este es uno de los corales que he encontrado, y por un cortecito que le hemos hecho en la parte de atrás, si mal no estamos interpretando, porque en el tronco del coral, esto es muy duro, es casi como un mármol, se forman líneas de crecimiento muy parecidas a las que se forman en los árboles, ¿no? Si nosotros cortamos un árbol, vemos línea de crecimiento. Y según lo que vemos, que es probable, este coral podría tener entre 500 a 800 años de vida. O sea, es una cosa de locos, porque esa es la cantidad de anillos de crecimiento que tiene, ¿no? O sea, hay mucho que investigar, y obviamente imaginen si destruimos un lugar donde hay un arrecife de aguas profundas de estos corales, pues es un lugar único en el mundo y debería ser protegido, ¿no? Esta es la esponja que les digo, es bastante grande, tiene casi 50 centímetros de longitud. Pensé que era un coral cuando me la dieron, pero viendo la estructura es una esponja de una especie muy, muy rara, nueva para la ciencia. Ahora lo que se preguntaba, ¿no? Este es el típico rock que se está usando mucho ahora para investigaciones en aguas poco profundas, ¿no? Incluso se le puede adaptar bracitos para colectar. Hay otros, hay uno chino muy bonito que me lo alucino así, pero está un poco caro de repente, un proyecto que tiene debajo una canasta, ¿no? Una canasta robótica también, que uno presiona un botoncito y la canasta sale hacia adelante y el bracito guarda las muestras ahí, y luego se vuelve a guardar la canastita. Una cosa muy, muy chévere, sobre todo para poder hacer pues, colectas, que es muy importante. Porque cuando es un ecosistema donde las especies ya se conocen, no es necesario hacer muchas colectas, solo las cosas raras que aparecen. Pero cuando estamos entrando a un ecosistema que nadie ha estudiado, pues prácticamente todo es nuevo, y hay que hacer muchas colectas, ¿no? Y estos son los ROVs que se usan para aguas muy profundas, ¿no? Que tienen motores inmensos. Esta acá está pues, pesando pues, como 2 toneladas y costar varios millones de dólares, ¿no? Entonces, por el peso y por los motores que tienen, ya no hay mayor problema con las corrientes, porque el aparato puede vencer las corrientes, tanto por la propulsión como por el peso, ¿no? Pero imagínense pues, que un aparatito esto de 3, 4 millones de dólares se te engancha en una roca y no lo puedas sacar, pues ya estamos hablando de temas mayores, ¿no? Esas son instituciones que tienen estos aparatos. Ahora, el Perú tiene el BAC Carrasco, el Barco de Investigación Carrasco, donde tienen uno de estos aparatos más chico que esto, es un aparato que cuesta como $1 millón, creo. El Falcon, no me acuerdo qué número. Pero tienen tanto miedo de utilizarlo, porque no tiene seguro ni nada, que hasta ahora solamente se ha mojado un poquito en aguas poco profundas y no se hacen las investigaciones, ¿no? Pero bueno, yo creo que con un poco de ingenio se puede tener aparatos más pequeños, más prácticos y más baratos, que nos permitan por lo menos estudiar los primeros 500 metros de profundidad del mar. ¿No? Con eso ya tenemos ahí datos para
pues decenas de años de investigación. Y bueno, vayamos pues a investigar qué tenemos, ¿no? Yo estoy muy seguro que vamos a tener arrecifes de corales de aguas frías en el Banco de Máncora. Tenemos que tener un aparatito para hacer las colectas y continuar con esa nueva frontera de investigación que es el mar profundo del Perú. Bien, muchachos, preguntas. Ahí solamente quedan 4 nada más de lo que había. A ver, Ivonne, yo sé que tú quieres preguntar algo. Manuel, ¿están ahí todavía? De repente, pues para los ingenieros es medio aburrido ver tantos animalitos. No, la verdad que no, Yuri. La verdad que me ha encantado tu exposición y más bueno, la última parte, que ya combinabas la parte de tecnología con la parte de biológica, que me gustó un poquito más, la verdad, para ser Claro. sincero. Al menos encontré más, más relación con mi carrera, pero sí estaría encantadísimo de poder ayudar, colaborar para poder hacer esta investigación profunda en el mar peruano. Am, yo tenía una pregunta y más que todo era referente a cómo podríamos hacer nosotros para poder colaborar, ¿no? Mira, lo que se necesita saber desde el punto de vista tecnológico, armar un dron, o sea, si es que hay el proyecto y el financiamiento, todos los implementos que tú quieres poner para que un ROP funcione, todo te lo venden. O sea, se puede armar, se puede comprar todas las piezas y se arman acá y debe salir un poquito más barato que comprar uno armado, ¿no? Ahora, también depende qué es lo que tú quieras hacer, ¿no? Si es que quieres hacer colectas, si es que quieres hacer un ecosondeo del fondo, quieres tomar parámetros químicos, ya eso depende ya qué otros aditamentos. Una cosa es el aparatito para que se mueva y llegue al fondo, y otra cosa es qué datos vas a recoger, ¿no? Entonces, eso ya depende. Ahora, cosas fáciles que se pueden hacer con presupuestos no muy altos son estos que yo le digo los ojos de profundidad, que son cámaras estáticas que se llevan al fondo y sirven para hacer videos o fotos y detectar, por lo menos saber qué hay, ¿no? O sea, ya con esa evidencia uno ya puede buscar otros proyectos más grandes, otra tecnología para seguir las investigaciones como se debe hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendrían que averiguar los que quieran entrar en esto? Si yo tengo, ya, vamos a suponer, una GoPro, ¿ya? Que quiero meterla a 300 metros de profundidad, ¿en qué tipo de estructura de caja estanca la debo de meter? ¿Okay? Hay cajas estanca de acero, hay cajas de aluminio, de fibra de vidrio, ¿no? Pero ahí ya pues tienes que echarle matemáticas para ver la forma, si es esférica, cilíndrica, que es lo que mejor resiste la presión, si el material resiste o no resiste, ¿no? Ya. Luego, si tú vas a tener la cámara dentro, tienes dos opciones. Una es que la mandas con una batería dentro de toda la caja y que grabe desde que la lanzas al agua hasta que la sacas, pero eso va a demorar y vas a tener un montón, ¿no? Casi todo va a estar grabado o nada, ¿no? Y lo óptimo es que tengas una conexión que sale de esta caja estanca, por un lado la batería y otro es a superficie, ¿no? Y tú puedas ver en una pantalla y las cosas que a ti te interesan vas fotografiando o registrando, ¿no? La parte más complicada, aparte del material para hacer la caja estanca, es cómo hacer las conexiones, ¿no? Hay información, por ahí encontré, en alguna parte la tengo guardada, un ingeniero que explicaba cómo hacían las conexiones y los zorrines para que este alambre, o sea, tienes la caja estanca con una pieza metida ahí que también tiene que ser estanca, eh, eh, puntas de las conexiones eléctricas que salen de adentro de la caja, un enchufe que lo metes
y una rosca para sellarlo y que no entre agua, pero también que resista la presión, ¿no es cierto? Entonces, y luego eso ya va a la batería o a la superficie. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué tipo de cable se necesita para que la señal llegue y de repente también envíes la electricidad? O sea, esos datos ya que son netamente tecnológicos son los que les interese, pues pónganse a investigarlo, a buscar, y un día me llaman y me dicen, oye, Yuri, ya tengo cómo tiene que ser la caja, el diseño de las conexiones, etcétera, todo eso, ¿no? Entonces, cuando ya se tiene eso, lo vamos a un concurso y buscamos el financiamiento para desarrollarlo. Acuérdate, tiene que ir la cámara y tienen que ir las luces y probablemente también una batería externa, ¿no? Son tres cosas que van. Eso se monta en una estructura, cable y para el fondo, ¿no? Entonces, porque una cosa es desarrollar el aparatito, pero tiene que estar justificado el para qué, ¿no? Y por eso la unión, ¿no? Entonces, se hace la tecnología, se va a hacer las fotos y descubrimos en el Banco de Máncora unas comunidades biológicas que nadie ha visto y eso ya es para futuro, pues ya para comprarte un aparato más grande y un laboratorio para poder desarrollar, realizar los bichos, etc. Pero vamos empezando por lo principal. Vamos a mirar literalmente qué es lo que hay en el lugar. ¿Ok? Genial. Y bueno, quería comentar también, voy a compartir pantalla, si me permites, porque nosotros tenemos un equipo dentro de UTEC que ha empezado con esto ya, bueno, prácticamente desde que inició la pandemia. Ya. Hechos, ha estado haciendo simulaciones, diseños, y bueno, justo en estos 6 meses que llevan del año hemos sido capaces de construir esto de aquí. A ver. Bueno, es que este es el equipo y ya estamos construyendo, de hecho, un robot. eh, Nos adelantamos un poco, o sea, no está más la parte de motores y todo. Aquí está el tanque que tú mencionabas, que también lo hemos construido, hemos puesto una pequeña cámara. Eh, Tal vez podríamos iniciar con esto y ver que ¿Qué profundidad puede llegar tu aparatito? en sí, en todo, 100 metros. 100 metros. Ujú. Solo el tanque puede llegar hasta 400. Ajá. Ajá, y los motores pueden llegar hasta 500. Entonces, se Y, puede y, mejorar toda la y estructura. la parte entonces que no puede llegar a más de 100 metros. La estructura, el chasis, y también la, Al la vidrio. parte de acrílico de la cámara, Sí, eso sí, el porque domo. la estructura no se hace nada, porque como es compacta, o Ujú. sea, si es que no tiene aire adentro, puede bajar a 1 millón de metros y no va a pasar nada, ¿no? Pero sí, los vidriecitos son los que a veces pues preocupan. Ujú. Sí, Pero vamos a probarlo. ¿Hasta qué, ya lo han probado? ¿Hasta qué profundidad? lo hemos probado hasta 10 metros. Nada. Ya. Ujú. Bueno, un pucusanazo ahí llega como a 30 metros. Ujú. Para empezar. Ahora, lo que sí me preocupa un poquito es que no es muy hidrodinámico. O sea, si tienes una corriente de costado, pucha, te lo va a llevar un poco. Habría que buscar lugares donde, o días que el mar esté súper mansito, ¿no? Sí, y bueno, de hecho, estamos mejorándolo ya, como dijimos en vacaciones, vamos a mejorar toda la parte de estabilidad que nos faltaba, Claro. ah, para que pueda ser mucho más compacto a las mareas, ¿no? Más robusto a las mareas. Y a Eh, lo- los frenos. los motores los compraron ya hechos, supongo, ¿no? Sí, 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 fue lo más que todo que compramos. Sí. Pero después de todo, la estructura, diseño electrónico, lo que estamos haciendo de control, también lo estamos haciendo nosotros mismos. Ujú. Y ahí en la universidad hay alguien que trabaje óptica, como para crear, eh, para hacer el lente, por ejemplo, porque son como unos moldes que se va lijando, como un torno, pero que va lijando, porque tienes un vidrio súper grueso, o, no sé, 10 centímetros, y lo va lijando hasta que generas
un lente cóncavo, ¿no? Pues la otra opción es comprarlos, ¿no? No, bueno, en la universidad creo que no hay alguien especializado en óptica, Ajá. pero podríamos, creo que en Perú sí hay. Vamos a, De podríamos, repente, de repente en la uni, ¿no? sí, fácil. Ujú. Buenazo, buenazo. Bueno, vamos conversando. Cuando quieran hacer algo con su aparatito, nos vamos por ahí, pues nos juntamos y nos vamos al agua. Genial, Yuri, sí, de todas maneras, vamos a hacer las modificaciones que te comenté y vamos a ver qué pasa. Perfecto, Ujú. así sea. Listo, mi estimado. Entonces, muchas gracias por la invitación y espero que de algo les haya servido, por lo menos como curiosidad. Joaquín, otra vez. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por la exposición, presentación. Me gustó bastante, me enteraron bastantes cosas nuevas. Quería consultarle, en algún momento usted mencionó que, bueno, si se tiene conocimiento que hay un nuevo ecosistema, este tiene que ser investigado, tal vez relacionándolo tal vez al derrame de petróleo. Bueno, tenemos información que este mismo derrame por A o B llega a sedimentar y de todas maneras hay una afectación a la comunidad bentónica, ¿no?, que existe en el fondo marino. Quería preguntarle si es que de todas maneras en un futuro tal vez las instituciones como IMARPE estarían tal vez ellos mismos desarrollando investigación y que si se podría utilizar estos ROPs para hacer esta misma investigación. Lo que pasa es que, bueno, para ciertos lugares de repente, lo que ocurre es que el petróleo no es tan evidente en el sustrato, ¿ya? Entonces se mezcla con las alitas, con los choritos, ¿no? Como que no se ve mucho. Cuando hay, en estos días que ha habido, por ejemplo, maretazo, ha vuelto a salir el petróleo del fondo, ¿no? Y la forma en que se hace, en este caso, las colectas de muestras es con la draga de Sarandí, que saca como que muerde el barro, porque finalmente lo que se analiza es una parte de este sedimento para ver si es que hay o en qué concentración el petróleo, ¿no? Porque yo he estado buceando en la zona y no es evidente, o sea, sobre la arena ves como unas cositas negritas chiquitas, pero también están ahí los choritos, pedacitos de algas, otras cosas, no es tan evidente. Y cuando con las manos coges y sobas, por ahí se te mancha un poquito los guantes, ¿no? Entonces, solamente con una cámara es imposible prácticamente de verlo. Tal Ujú. vez en algunos lugares donde haya más acumulación, pero igual, si lo estás viendo, no vas a saber si es barro natural o es barro con petróleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, naturalmente se utilizan estos tal vez para hacer una línea base del nuevo ecosistema. Podría, para eso sí. Claro, para hacer descripción, por ejemplo, de comunidades, sí funciona, ¿no? Entonces, uno puede hacer un estudio de flora, de fauna, obviamente los bichos más grandes, los que se pueden ver a simple vista, y tener una idea de cómo es la comunidad principal de un área, ¿no? Porque cuando ya haces un estudio de línea base, o sea, en realidad tienes que sacar también los gusanitos, los bichos que están... Porque si tú ves, ponte una colonia de choros, y pasas una cámara, ves la colonia de choros, pero no ves los animalitos pequeños que hay adentro, ¿no? Y algo que hemos visto, ponte con esto del derrame, es que una colonia de choros sana, tú abres y sale un montón de gusanitos, cangrejitos, un montón de bichos, ¿no? Pero en los lugares donde ha sido afectado por la contaminación, ahí están los choros resistiendo, vivitos, pero cuando los separas, casi no hay nada adentro, o sea, los animalitos chiquitos se mueren. Esos sí son más, o sea, sí. O sea, para cierto tipo de estudios, sí. Por ejemplo, se han utilizado este tipo de drones en la bahía de Sechura para hacer conteo de conchas de abanico. Ahí sí funciona perfecto, ¿no? ¿Te das cuenta? Porque las conchas de abanico son grandes, están sobre la arena, tú vuelas el aparatito encima de ellas y puedes ir contando con toda tranquilidad, ¿no? Entonces, para ciertas cosas sí funcionan, para otras cosas no tanto, ¿no? Muchas gracias. Listo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Bueno, al parecer no hay más que hacer preguntas, Yuri. Muchas gracias por por toda la ponencia, la verdad me ha encantado. Y bueno, también
a todos los presentes. Eh, Esperamos colaborar, como ya te comenté, y que crezca la investigación oceánica aquí en nuestro país. Vamos, juntemos fuerzas. Muchas gracias, nos vemos. Chao. Hasta luego.